¿Qué tienen en común el Ciudadano Kane y el primer capítulo de la quinta temporada de Bob Esponja? Ese capítulo se llama Amigo o Enemigo y nos cuenta la historia de cómo Don Cangrejo y Plankton eran mejores amigos y de cómo hicieron juntos la receta de la cangreburger. En ese episodio, primero Don Cangrejo nos cuenta el relato de lo sucedido, pero luego es Plankton quien cuenta su versión de la misma historia, aunque finalmente llega Karen, la computadora, y desmiente ambas versiones. ¿Y el Ciudadano Kane? Pues pasa lo mismo. Thompson, el reportero, quiere saber el significado de la palabra Rosebud, la última en salir de la boca del magnate Charles Foster Kane antes de morir, y entrevista a Bernstein, a Leland y a Susan Alexander. Los tres le cuentan a Thompson lo mismo, la versión de cada uno de ellos de la vida de Kane. La estructura narrativa es la misma. Varios personajes narran su propia versión y bajo su propia perspectiva de un mismo acontecimiento. A esto en la narrativa le llamamos el argumento de contrapunto. Vamos a ver de qué se trata exactamente y cuáles son sus características. Primero que nada, seguro te sonará el término contrapunto, y es que precisamente la narrativa adaptó ese nombre de un concepto musical. Así que revisemos qué es el contrapunto en la música para ver cómo se relaciona con las historias que contamos en el cine. Y para hablar de música invité a una persona muy especial. Él es cantante de ópera, es tenor y es un extraordinario narrador de historias. Mi querido amigo desde hace más de 30 años, el gran Rodrigo García Arroyo. El Rorras para los cuates. El contrapunto en la música es una técnica de composición en la que tú tienes ya establecida una melodía y entonces tú tomas esa base melódica y armónica y te imaginas otra melodía completamente diferente que haga juego con ambas cosas, con la melodía original y con esa secuencia armónica. Se usa mucho, sobre todo para los estudiantes de composición, hacen muchísimos ejercicios. Incluso tenemos contrapuntos famosos de Mozart y de estos grandes compositores históricos, pero que son ejercicios de cuando estaban jovencitos, digamos, ¿no? Claramente cuando se hacen unos grandes compositores siguen usando estas técnicas, pero ya dentro de la misma obra. Entonces, incluso se ponía, por ejemplo, hay como libros de melodías y armonías a los cuales ponerles contrapunto como parte de los ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como para desarrollar la inteligencia y la técnica de los compositores para hacerse buenos, pues, ¿no? Entonces, claro, eventualmente se usa el contrapunto en la misma composición donde yo ya oí como público, yo ya escuché una melodía y de repente se le monta otra encima y digo, ay, caramba, ¿no? Entonces está la melodía original que ya medio me conozco y una nueva encima. Entonces, bueno, pues es una técnica de composición que requiere de mucho ingenio para llevar entonces dos melodías diferentes, completamente distintas una de la otra. O sea, es decir, no es como que sea la segunda voz de la primera. Esa es otra historia, así como terceritas rancheras o así. No. Es una melodía completamente diferente, pero que hace sentido dentro de un contexto de una melodía original y su secuencia armónica. Eso es el contrapunto en la música. Yo de grande quiero ser como Rodrigo García Arroyo. Y entonces, ¿qué tiene que ver un contrapunto con el otro? En la narrativa, el contrapunto tiene algunos elementos que podemos identificar. El primero es a lo que llamamos la focalización múltiple. Para esto, veamos a qué le llamamos focalización y cuáles son sus tipos. La focalización es la perspectiva desde la cual el narrador nos cuenta los hechos de la historia. Y los tipos de focalización son la focalización fija, que es cuando en la historia solo hay un narrador, no varía. Como por ejemplo en Children of Men, en el que absolutamente toda la historia está contada desde el punto de vista de Theo. Luego están la focalización variable, que en esta hay varios narradores que se van alternando para contarnos la historia, como en Fargo, de los hermanos Coen, en la que Jerry, Carl y Marge nos cuentan cada quien su historia, y en la que incluso Marge nunca conoce personalmente a Carl. Bueno, solo le dio un pie, pero nunca atestiguará el por qué todos se refieren a él como el funny looking.
Y también está la focalización múltiple, que es la que nos interesa para hablar del contrapunto. En estas narraciones también hay varios narradores, valga la redundancia, pero a diferencia de la focalización variable, todos te cuentan la misma historia. Cada uno te cuenta su propia versión de lo mismo. Don Cangrejo, Plankton y Karen nos cuentan lo mismo, pero desde su propia perspectiva. Leland, Bernstein y Susan Alexander nos cuentan la historia y la vida de Kane, cada uno desde su punto de vista. Luego hay un tipo de focalización en la que en realidad no hay un narrador y es muy poco común. Y es para historias en las que de alguna manera no hay historia, como en El hombre de la cámara, de Dziga Bartov. El contrapunto, entonces, tiene una focalización múltiple. Por lo tanto, suele ser polifónico. O sea, que hay varias voces en la historia. Aunque luego veremos que puede ser un solo personaje contando varias historias. Y cuando es polifónico y con focalización múltiple, le podemos llamar también que hay una visión prismática. Como si todos los personajes estuvieran en círculo viendo un diamante. De alguna manera verían lo mismo. Pero para que cada quien nos cuente su propia versión de la historia, necesitamos que cada que empieza a contarla, tiene que volver al principio de la narración. Y esto crea una anacronía, que es la alteración del orden cronológico de los sucesos en el relato. O sea, que la narración no es lineal. Va dando saltos entre diferentes momentos sin avisar. Por eso nos cuentan la historia de Kane cuando era joven, después episodios de cuando era niño, y luego de cuando era un hombre mayor, y luego otra vez de cuando era joven, y de cuando era niño, y de cuando era mayor, y así se va toda la historia. Toda la película está narrada desde una anacronía. Lo mismo pasa con Don Cangrejo, con Plankton y con Karen. Tienen que volver a algún momento de la historia para contar su propia versión de lo ocurrido. Entonces, si este capítulo de Bob Esponja fuera una canción, estaría compuesta en contrapunto, como nos lo explicó Rodrigo. La idea del contrapunto en la narrativa y la razón por la que le llamamos de esta manera es debido a una obra específica, un libro, que se titula precisamente con ese nombre, Contrapunto, publicado en 1928, que nos cuenta la historia de un asesinato, narrado desde el punto de vista de tres personajes, Maurice, Philippe y Marc. El escritor de esa novela es nada más, nada menos que el autor de uno de los libros más icónicos del siglo XX, titulado Un mundo feliz, el dramaturgo y filósofo inglés Aldous Huxley. Actualmente podemos identificar un montón de películas y capítulos de series que están narradas en contrapunto. Vamos a ver algunos ejemplos. La película Wonder, que aquí en México se llamó Extraordinario, del director Stephen Boski. Del director Stephen Chbosky. En esa película nos cuentan la historia de Oggy, que también es narrada por Bia, su hermana, y por Jack, su mejor amigo. Esta entrañable película, basada en el libro de Raquel Jaramillo Palacio, tiene una visión prismática que nos permite ver que los problemas de un personaje no solo le afectan a él, sino a todo su entorno, generando una mayor empatía con todos los personajes. También está Dunkirk, de Christopher Nolan, en la que el piloto Ferrier, el señor Dawson y el soldado Tommy nos narran desde su propia experiencia lo acontecido en esa playa francesa en 1940. Incluso hay un momento especial en el que Tommy es rescatado por el señor Dawson en su pequeña embarcación y Ferrier los ve desde el avión. Ese mismo momento lo vemos 3 veces, desde cada uno de los puntos de vista, creando entonces una visión prismática. En el cine mexicano también encontramos contrapuntos. El choque en Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, o La fiesta de San Mateo, en Nudo Mixteco, de la gran directora Ángeles Cruz. Y una de mis pelis mexicanas favoritas de los últimos años, que nos narra la historia de Eric, un director de orquesta a quien su ahora exnovia, Carolina, decide terminar la relación y dejar de vivir con él, yéndose de la mansión en la que vivían. Entonces Eric conoce a Fabiana y empiezan una relación mientras que Carolina está perdida. Jorge Michel Grau nos cuenta la misma historia, pero vista desde la perspectiva de Eric, desde la perspectiva de Carolina y también desde la perspectiva de Fabiana. En este caso, la forma del contrapunto
nos aporta la revelación de lo que realmente está sucediendo en la casa de él. Y la película favorita de la Rojita, mi esposa, también es un contrapunto. Las Horas, de Stephen Daldry, basada en la obra homónima de Michael Cunningham, y que a su vez es un metatexto de la señora Dalloway de Virginia Woolf, y en el que la escritora inglesa es una de las personajes de la peli, y que está escribiendo en los años 20 en Inglaterra esta obra maestra de la literatura del siglo XX, y al mismo tiempo nos cuenta cómo en los años 50 Laura Brown está leyendo esa novela, pero en California. Y al mismo tiempo nos cuenta cómo Clarissa Vaughan está viviendo lo que le pasa al personaje en la novela, pero en Nueva York a principios de los 2000. Y luego está Elephant, de Gus Van Sant, en donde podemos percibir desde la experiencia de varios personajes el triste episodio de lo que ocurrió en una masacre en una prepa en Estados Unidos, y en la que no solamente John, Eli o Michelle, que son simples estudiantes, nos narran el triste acontecimiento. También Alex, uno de los que reclutan a sus compañeros. Él también es un narrador. La escena de la foto en el pasillo se repite 3 veces para remarcar precisamente la anacronía y la visión prismática. Y tenemos que mencionar, evidentemente, una de las clásicas más reconocidas, Rashomon, de Akira Kurosawa, en la que nos narran el juicio de varias personas acusadas de desvivir a un hombre, y cada uno te da su testimonio, incluso el muerto. Ya muerto, un fantasma, vamos. Es como un metacontrapunto. Y por último, mencionar que en las series también podemos encontrar el contrapunto, ya sea en toda la temporada, en la que quizás cada capítulo nos narra uno de los puntos de vista, como en Clickbait, o en un mismo capítulo nos dan una visión prismática de la narración, como en el de Bob Esponja que ya mencionamos, o en Modern Family, en el episodio 11 de la 6ª temporada, titulado El día que casi nos morimos. Sí, el del choque de los Dunphy. Hay otros tipos de argumento aparte del contrapunto: el dramático, el episódico y el aleatorio, de los que vamos a hablar en otros videos. Y nos queda pendiente ver un tipo muy específico de contrapunto en el que solo hay un personaje y nos va a contar varias historias, o en diferentes momentos, o con una anacronía muy específica y muy característica de este tipo de películas. Si te gusta que hablemos de cine y de narrativa, suscríbete a este canal y regálame un like. Y de paso, en los comentarios nos puedes compartir otras pelis que consideres que tienen argumentos en contrapunto. Nos vemos en el próximo video y que la fuerza te acompañe.